Quiero comenzar al pedirles que me acompañen al Salmo 19. A lo largo de los años y por todo el mundo, conforme he viajado y predicado con mucha frecuencia, he comenzado el ministerio en un nuevo país, una nueva ciudad, en un nuevo idioma, al ir al Salmo 19. Y particularmente comenzando en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esa es una declaración concisa de la naturaleza y cualidad de la Escritura y su poder central en nuestras vidas. De los versículos 7 al 9 hay 6 atributos de la Escritura que son dados. Únicamente quiero apuntarlo al cuarto atributo glorioso de la palabra de Dios. Ahí la segunda mitad del versículo 8, el precepto de Jehová es puro o claro, que alumbra los ojos. Quiero hablarles de la claridad de la Escritura. Si vamos a decir, y lo vamos a hacer, que la Escritura es clara en muchas doctrinas, de hecho, en todas las doctrinas, entonces tenemos que establecer que la Escritura en sí misma es clara. Simplemente viendo esa afirmación, el precepto de Jehová es puro o claro, que alumbra los ojos. La palabra precepto no es una palabra vista antes en los Salmos. Con frecuencia es usada en el libro de Deuteronomio y es usada de manera repetida en el Salmo 119. Apunta a toda la revelación de Dios. Entonces, toda la revelación de Dios es clara. Esa es una palabra que significa radiante, brillante. La Escritura es clara en términos de lo que debemos creer. La Escritura es clara en términos de a quién debemos creer, en quién debemos creer. La Escritura es clara en términos de lo que debemos hacer. La Escritura es clara en términos de lo que debemos evitar. La Escritura es clara en términos de lo que debemos temer, lo que debemos adorar, lo que debemos esperar. Es clara, es una revelación clara. Y por lo tanto, alumbra los ojos. Quita toda duda, malos entendidos, prejuicios y mentiras. Quita la oscuridad que oscurece la verdad, de que vea la verdad. Da luz, iluminación, conocimiento, sabiduría. Y estamos muy familiarizados con el Salmo 119 y el hecho de que el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En 2 Pedro 1:9, Pedro escribe que la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es revelación. Es Dios revelando la verdad. Trae toda la verdad divina, revelada, en un enfoque claro. Incluso para los incrédulos, el Evangelio es lo suficientemente claro. De hecho, Juan dice que el propósito de su Evangelio, y por lo tanto de los otros Evangelios también, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Esto significa que está dirigido a aquellos que no creen. Y es lo suficientemente claro para que sepan lo que deben creer. En Juan 3, Jesús dijo: van a ser juzgados, van a ser condenados porque no creéis.
Esto da por sentado que el mensaje es claro, incluso para un incrédulo. Cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y de manera subsecuente explica la importancia de su venida, muerte y resurrección, eso no es oscuro incluso para el alma más oscura. Cuando la Biblia dice la paga del pecado es muerte, eso no es oscuro incluso para la mente más pagana. De hecho, la Escritura y el Evangelio son tan claros como para ser rechazados de manera violenta. Los incrédulos saben exactamente lo que están rechazando, así como los judíos sabían exactamente a quién estaban rechazando y por qué estaban rechazando a Jesús. Si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, esto significa que no entiende la verdad, las verdades internas ricas espirituales, pero es culpable por el conocimiento a nivel externo de la verdad que es revelada en la Escritura y tiene suficiente conocimiento de eso y entendimiento y suficiente entendimiento de eso, de tal manera que al rechazarlo está condenado para siempre. Los que rechazan tienen un entendimiento suficiente de lo que están rechazando, ¿verdad? Los creyentes, para creer y ser salvos, no obstante, solo pueden llegar a creer la verdad internamente mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces la Biblia es luz, incluso de una manera externa, para incrédulos es luz, y para los creyentes es luz interna por la obra del Espíritu Santo. Y para multiplicar la oscuridad, oímos a Pablo decir que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, 2 Corintios 4. Satanás usa toda herramienta, todo instrumento posible para engañar y distorsionar y negar la verdad. Entonces, no solo estamos peleando contra la realidad simple de que gente muerta solo puede tener un entendimiento externo de la verdad suficiente como para rechazarlo y ser condenado, sino que también tenemos que luchar con la realidad de que Satanás multiplica esa situación al crear un ambiente en el que toda persona en el mundo siempre ha vivido, en el que el engaño domina. Entonces, nuestro llamado es singular. Nuestro llamado es singular. Si usted me acompaña al Nuevo Testamento, a 1 Timoteo, quiero traer de regreso algo de revelación familiar a usted. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, usted tiene los comentarios de Pablo con respecto a la aspiración al cargo de pastor u obispo. Si alguno en el obispado buena obra desea, después habla de los requisitos para uno que es un pastor o anciano. Solo hay una capacidad ahí, hay muchas cosas con respecto a su virtud, pero solo hay una descripción de lo que tiene que hacer, y está al final del versículo 2, y es didácticos, apto para enseñar. Ahí está. Eso es todo. Cuando Pablo le repite a Tito, en Tito capítulo 1, en el versículo 7 en adelante, la misma lista con algo de variación, él dice de manera más completa que, de acuerdo con el versículo 9 de Tito 1, su capacidad de enseñar es descrita como retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, debemos ser maestros capaces, con la suficiente competencia como para enseñar la verdad positiva de la palabra de Dios, y con la suficiente competencia como para confrontar el error que siempre estará atacando la verdad. Ahora, la suposición ahí es que hay interpretaciones verdaderas y falsas de la Escritura, ¿verdad?
Y eso es lo que motiva a Pablo en sus cartas que llamamos las epístolas pastorales. Regresemos a 1 Timoteo capítulo 1, simplemente de manera panorámica de algunas cosas a manera de cimiento. Capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Entonces esto es algo de lo que habla mucho, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cómo? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ese es el contenido, la fe, el contenido de la verdad. Va a tener usted una pelea en sus manos con respecto a la verdad. En el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, si estamos en esos tiempos, ciertamente Él estuvo en ellos y nosotros también, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, los falsos maestros van a estar siguiendo los pasos de los que enseñan la verdad. Capítulo 5, versículo 17 nos recuerda que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y si todavía no lo ha aprendido usted en el ministerio, es trabajo duro, ¿verdad? Es trabajo duro entenderlo y enseñarlo correctamente. Capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Observe, los falsos maestros siempre están conectados con estar metidos por el dinero. Ahí en el versículo 20 del capítulo 6, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esto es la verdad, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Por qué estoy leyendo todo eso? Simplemente para recordarle que Pablo establece la realidad para este joven pastor de que él debe enseñar la verdad y él va a tener una batalla en sus manos. Él va a estar en guerra. En 2 de Timoteo, simplemente para seguir el patrón, capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda, de nuevo dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Se te ha encomendado el tesoro, la fe revelada, guárdala. Y después, claro, las palabras tan conocidas del capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y eso es simplemente algo que va a ser constante todo el tiempo. Entonces se nos ha dado una responsabilidad muy clara. Hay una capacidad que nos califica para el ministerio pastoral y esa es la capacidad de enseñar, predicar. Vamos a hacer eso, pero no sin resistencia. Vamos a ser responsables no solo por guardar, la verdad guardar el tesoro, sino de proclamar el tesoro y exponer a aquellos, exhibir a aquellos que están buscando engañar, y eso es parte de proteger como pastores al rebaño. Somos los portadores de la luz. La Escritura es luz.
tu palabra es luz, somos portadores de luz. Entonces, ¿cómo cumplimos con esta responsabilidad? ¿Cómo tomamos la revelación clara de Dios y dejamos que brille en toda área en donde el Señor nos ha dado una tarea? Regresemos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. No contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no un trabajador, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Recuérdales esto. Su responsabilidad consiste en recordarles esas cosas que vienen del Señor. Recuérdeles lo que Él acaba de decir acerca de Cristo, su muerte y resurrección. Recuérdales, Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1, que Él trae a la memoria de la gente eso y continúa haciendo eso. Pero no solo recuérdales, sino que Él dice, debes ir más allá de eso. Debes mandarles, versículo 14. Mandarles a que no se enreden en contender por palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Usted tiene que proteger a su congregación de la influencia de palabras contraproducentes, no bíblicas, impías. No libramos la batalla con palabras. Nos oponemos a toda la enseñanza falsa de los falsos maestros. ¿Por qué? Versículo 14. Porque perdición, la palabra en sí, en griego, es catástrofe, es catastrófica. La enseñanza falsa es catastrófica. Versículo 16, lleva a la impiedad. Versículo 17, se esparce como la gangrena, la corrupción. Versículo 18, pervierte y trastorna. Entonces, tenemos que pelear esta batalla debido al daño que es realizado por los falsos maestros. Ahora, todo esto asume que hay verdadera doctrina sana, revelada en la Escritura, pero hay muchos otros engañadores que tuercen y distorsionan la Escritura. El hecho de que usted puede ser un falso maestro de la Escritura y ser exhibido como tal, es una prueba de que hay una interpretación verdadera. Entonces, ¿cómo nos oponemos a la oscuridad como portadores de luz? Esto nos lleva de regreso al versículo 15, ¿no es cierto? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sé que usted ha vivido y ha tenido su ser en este versículo, en su ministerio, pero permítame recordarle esto un poco. Procura con diligencia, spodazo, una persistencia celosa, es como 1 Timoteo 5:17, trabaja duro, presentarte, parístemi, como un soldado que está ante su oficial que le da las órdenes para ser inspeccionado, como alguien que viene ante Dios a su presencia para ser inspeccionado, como Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, como alguien que es llamado por Dios a su presencia para que su vida y ministerio sean inspeccionados. Procura con diligencia presentarte, estar delante de pie de Dios aprobado, dóquimos, aprobando la inspección divina, recibiendo aprobación divina, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese verbo
Es muy interesante porque es un compuesto doble en griego. Dos preposiciones son añadidas frente a esto. Cada vez que usted ve que se le añade una preposición a un verbo y lo intensifica, y esta es una preposición doble, hay doble preposición. Un obrero que no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse. Oh no, Epi, muy fuerte. Entonces, ¿cómo evita usted venir delante de Dios para ser inspeccionado y no tener nada de qué avergonzarse? ¿Cómo es que usted llega al punto en el que usted está delante de Dios y no tiene nada de qué avergonzarse? La respuesta es muy clara. Usando bien la palabra de verdad. Usando bien la palabra de verdad. A eso se reduce, caballeros. No se reduce a inteligencia, no se reduce a capacidades empresariales, no se reduce a personalidad, se reduce a cómo usa usted la palabra de Dios. Orthotomeo. Ortho significa derecho. Literalmente significa cortar una línea derecha. Cortar una línea derecha. Y eso sería entenderla correctamente. Si usted era un fabricante de tiendas de campaña, usted tenía que cortar de manera exacta los pedazos para que se ensamblaran bien, como usted cortaría los pedazos de cualquier atuendo. Usted no va a tener una teología completa, a menos de que las partes estén cortadas bien, que las corte derecha, que sea correcto. Estaba pensando en eso el otro día mientras que estaba leyendo 1 Corintios 14 y me impactó lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 6. Él está hablando de hablar en lengua. No tenemos que entrar a todo eso aquí, pero dice en el versículo 6, ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? La profecía refiriéndose a la predicación. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Claridad. La palabra es clara y nuestra responsabilidad consiste en proclamarla con esa misma claridad. La palabra usada ahí para claro es usada únicamente aquí, como se usa únicamente la palabra que se traduce, usa bien la palabra de verdad, una apax legómena, y se encuentran, Pablo usa palabras que solo se usan en sus escritos para definir esta responsabilidad de usar bien la palabra de verdad. Literalmente toman palabras que nunca son usadas para nada más, como si aislara esto a un nivel más alto, de tal manera que tiene su propio idioma. Obviamente este tipo de mandato claro asume que la Escritura es clara, porque ¿cómo se podría esperar que tú la predicaras de manera correcta y clara? Debe ser usada bien, sea desde Esdras a los bereanos nobles o a Timoteo, a nosotros la responsabilidad siempre es la misma. Y así es como usted evita estar de pie ante el Señor, avergonzado. Ahora, esto es tan elemental, y sé que ustedes saben esto es tan básico, que el padre de mentiras no va a detenerse en sus esfuerzos infernales por atacar la palabra clara de Dios. Y hay muchas maneras en las que Satanás ataca. Estamos hablando de claridad o perspicuidad, como se llama. Satanás tiene muchas estrategias. 10 años antes de que Juan recibiera el Apocalipsis, 10 años antes de que el Nuevo Testamento, el libro final del Nuevo Testamento, fuera inspirado y entregado, 10 años antes de eso, un hombre nació y fue el hijo de un pastor. Ese hombre fue Marción, el hijo de un pastor. Marción fue el hijo de un pastor. Él negó la inspiración de la Escritura. Él negó
la autoridad del Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento. Él nació incluso antes de que el Nuevo Testamento se terminara, y él se volvió un agente de Satanás. Los pastores fieles, incluso en esa época, pelearon en contra de eso. Nombres como Tertuliano e Ireneo, Justino Mártir, Cipriano, contendieron ardientemente por la autoridad e integridad de la Escritura, y Marción fue declarado en el 144 un hereje, y de manera apropiada. Usted habrá pensado, bueno, se acabó ahí. Quizás esa fue la victoria final. No lo fue, porque Satanás es muy sutil. Y aunque los primeros pastores defendieron la inspiración y la autoridad de la Escritura valientemente, Satanás adoptó otra estrategia. Satanás decidió alterar su hermenéutica. Y se introdujo la hermenéutica alegórica en la interpretación de la Escritura. Es llamada la escuela alejandrina. Hubieron nombres muy significativos asociados con esa escuela: Clemente, Orígenes y quizás el más prominente de todos, Agustín. Y simplemente tomando Agustín, por ejemplo, él creía que el Antiguo Testamento tenía 4 niveles de interpretación. La interpretación algo insuficiente y superficial era la literal. La siguiente era la alegórica, la cual significaba que las palabras no parecían significar lo que parecían significar, significaban algo más. Pero ese no era el significado más profundo. Había un nivel aún más profundo de interpretación, y eso involucraba el nivel moral. Y como si eso no fuera suficiente, él entró a un cuarto nivel, a lo cual él llamó místico. La consecuencia de eso fue la destrucción de cualquier esperanza de entender el Antiguo Testamento de manera correcta. Entonces, mientras que habían ganado la batalla por la autoridad y la inspiración, perdieron la batalla en el área de la hermenéutica. Y ahora, lo que el Antiguo Testamento significaba estaba en caos total. Y parecía tan espiritual, parecía tan profundo, parecía tan místico. Toda la claridad del Antiguo Testamento se perdió, las palabras no significaban lo que normalmente significan. Hay significados escondidos, significados raros, que eran impuestos en el texto mediante la imaginación. Pero los pastores fieles también contraatacaron. Y hubo otra escuela de intérpretes que se levantó, fue la escuela de Antioquía, y el nombre más conocido es Juan Crisóstomo. Y usted puede estar agradecido por él. Él creía en un método de interpretación literal, histórico, gramatical. Él menospreció todos esos 4 niveles. Y dijo, la Biblia significa exactamente lo que significa, literalmente, histórica y gramáticamente. Las buenas noticias son que para cuando usted llega a la Reforma, Lutero ha peleado, y Calvino, que es aún más importante, y esto es interesante, tomó la soteriología del Nuevo Testamento de Agustín y la casó con la hermenéutica de Crisóstomo y terminó con la fe reformada. La hermenéutica alegórica destruye la claridad. Oscurecen de manera total la palabra clara de Dios. Entonces, muchos pastores a lo largo de los siglos se han confundido. Rechazaron. La iglesia en gran parte rechazó el método alegórico, pero no pudieron superar el hecho de que habían sido tan influenciados por un significado más profundo del Antiguo Testamento que decidieron esto, realmente de manera casi universal, que el Antiguo Testamento debía ser interpretado por el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento estaba subordinado al Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento solo podía ser entendido por el Nuevo Testamento. Y la idea fue establecida a lo largo de los siglos hasta la iglesia medieval y, claro, en el catolicismo romano.
fue Tomás de Aquino, que nació en 1225, quien dijo, la claridad de la Escritura, la claridad de la interpretación de la Escritura solo puede ser presentada por una revelación más tarde. Entonces, dijo, hagamos un lado la alegoría, pero la claridad de la Escritura, el significado de la Escritura solo puede ser obtenido por una generación que viene después, una revelación que viene después. Entonces, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está sujeto a la interpretación del Nuevo Testamento. Entonces, usted pregunta, ¿qué hay acerca del Nuevo Testamento? ¿Cómo debemos interpretar el Nuevo Testamento? En la respuesta católico-romana, el Nuevo Testamento es interpretado por la Iglesia. El Nuevo Testamento es interpretado por la Iglesia. Escuche el Concilio de Trento, que fue en 1545, 20 años, para refrenar a los espíritus inquietos. El Concilio de Trento decreta que nadie puede presumir y de interpretar las Sagradas Escrituras de manera opuesta a ese sentido que la Iglesia Madre Santa ha establecido, como lo presenta la Iglesia Madre. Tiene la responsabilidad de juzgar el sentido verdadero e interpretación de la Escritura Sagrada. El Concilio de Trento. Entonces usted no puede entender el Antiguo Testamento a nivel superficial. Usted tiene que esperar a que llegue el Nuevo Testamento. Usted realmente no puede entender el Nuevo Testamento a nivel superficial. Tiene que esperar a que la Iglesia determine cuál es la interpretación divina. Roma, en la Contrarreforma, y desde ese entonces, dice que la Biblia es completamente oscura e inaccesible, como si hubiera sido escrita en un código místico. Roma dice, cualquier entendimiento claro de la Biblia solo es posible mediante la Iglesia, la cual tiene toda la autoridad sobre la interpretación. Los reformadores rechazaron esa mentira y todos se aferraron a la claridad de la Escritura. Le voy a dar una ilustración. Lutero en contra de Erasmo, el humanista holandés. Lutero presenta esto: nada en la Escritura es oscuro. Cualquier cosa que parece serlo se debe a la ignorancia y al pecado del hombre. Algunos textos parecen oscuros porque a los lectores les faltan las herramientas de la interpretación. Satanás ciega las mentes al significado verdadero. La Escritura, en donde aparentemente no es claro en un lugar, es claro en otro. Externamente la Escritura es claro a todos en idioma normal. Internamente es claro para los creyentes, y el Espíritu Santo trae claridad interna plena. Ese es Lutero. Eso es bueno. Usted afirma todo eso. Usted debería afirmar todo eso. Entonces, la claridad de la Escritura ha sido atacada y ha sido defendida a lo largo de la historia. ¿En dónde estamos hoy día? Consulté una página de internet que se dice ser evangélica y encontré esta cita. La certeza de alguien que se dice ser evangélico, y dijo esto: la certeza con frecuencia es idólatra. Con frecuencia me he visto forzado a dejar la certeza. Si hay un cimiento en la teología cristiana, no se encuentra en la Escritura. La teología debe ser el intento humilde humano por oír a Dios, nunca ver el texto como algo racional. Fin de la cita. Nunca buscar entender el texto de manera racional. La certeza es arrogante. Todos recordamos a la iglesia emergente, a Brian McLaren. La claridad se presenta como algo muy importante, de manera excesiva. El shock y la ambigüedad con frecuencia estimulan más pensamiento que la claridad. De hecho, la claridad con respecto a la Escritura puede ser vista como palabras de odio, discurso de odio. Fue incluso Leslie Newbigin, el misionero inglés que murió en 1998, quien dijo: el Evangelio no es cuestión de certezas. Barth básicamente dijo: el lector es inspirado, no el texto. Esto se encuentra en la médula de nuestra sociedad. Esta sociedad odia la certeza bíblica.
es ofensiva. Estaba hablando con el Dr. Chao de esto el otro día. Estamos hablando de qué tipo de alumnos vienen a la Universidad de Masters y recibimos a los mejores jóvenes que vienen de hogares cristianos e iglesias cristianas. Y de manera universal han sido influenciados por el posmodernismo. Simplemente como una realidad general, si le preguntas si crees que la Biblia es absolutamente verdadera, sí, si es la autoridad, sí, pero hay un cortocircuito entre lo que creen y lo que viven, porque se les ha enseñado lo que encaje con la intuición, con lo que piensen que es lo correcto. Entonces, está esta idea teórica de que la Biblia es verdad y es la palabra de Dios, pero eso en cierta manera está aislado en una categoría que nunca enfrentaron. Simplemente viven la vida decidiendo lo que es correcto o incorrecto en base a la intuición, porque esencialmente han sido víctimas de la sociedad que dice, tú eres la autoridad final. Tenemos que llevarlos de regreso al punto elemental. Esa es la razón por la que la Universidad Masters existe. Eso es exactamente lo que el Dr. Chao y otros hacen. Queremos contender por palabras. Lo que se nos dijo que no hiciéramos, realmente no queremos contender por palabras, exactamente lo que se nos dice que no hagamos, y eso es exactamente lo que la gente hace. Eso inclusive tiene un nombre ahora, me imagino, se le llama la teoría de acto de discurso, lo cual se remonta en el último siglo. La teoría de acto de palabras o de discurso. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste eso? Pueden consultarlo y leer de eso. Esencialmente la idea de que las palabras actúan. Las palabras crean las cosas. Las palabras hacen cosas. Las palabras hacen que pasen las cosas. Esa es la idea, ¿no es cierto? Pero simplemente para mostrarle cómo esto afecta a la gente, un promotor bien conocido de teoría de acto de palabras, que es un ministro presbiteriano en Nueva York, dijo esto: no nada más puedes analizar las palabras por lo que dicen, tienes que analizar las palabras por lo que hacen. Al final, lo que más me preocupa no es tanto lo que está diciendo, sino lo que está tratando de hacer. Si alguien dice, ¿estarás de acuerdo con esto? Yo diría, estás operando a nivel de lo que dice y no al nivel de lo que hace. Aun si pudiera estar de acuerdo con la mayoría de eso, no me gusta, es lo que está haciendo lo que no me gusta. Si eso no es casi incomprensible, estás entendiéndolo correctamente. Pero lo que eso está diciendo es, esas palabras pueden ser verdad, pero eso es irrelevante. No me gusta lo que hacen. Este es un ataque contra la naturaleza de la verdad. Las palabras de Dios tienen la intención de hacer algo, pero el movimiento evangélico en la actualidad no le gusta lo que algunas de las palabras de Dios hacen. Juan 7:7, ahí Jesús dijo, hay una razón por la que la gente me odia. Hay una razón por la que voy a terminar en la cruz. Y lo resume en Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces voy a ir a alguien como al hombre que cité y se le hizo la pregunta, ¿qué piensas de la homosexualidad? ¿Piensas que los judíos van al infierno? Cualquier pregunta desafiante como esa, y va a oír una confusión larga de palabras que no significan nada. Porque él está enredado en lo que las palabras hacen en lugar de lo que dicen. Este es un ataque en contra de la verdad. Dios dijo esas verdades, Dios dijo esas palabras para que hicieran algo y deben hacer exactamente lo que es obvio que hacen. Y si usted trata de evitar eso, usted está callando a Dios. La revelación bíblica es lo suficientemente clara y, de nuevo,
de tal manera que la gente sabe lo que no le gusta. La palabra es viva y ¿qué? Eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra. Eso es lo que debe hacer. El pensamiento posmoderno se calla cuando las palabras ofenden a alguien. Los evangélicos posmodernos no quieren ofender a los homosexuales, feministas, la gente que promueve el matrimonio del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Los posmodernistas odian la claridad porque han creído el hecho de que no puedes ofender a nadie. La Biblia es el libro más ofensivo jamás escrito en toda la raza humana. Ofende a la raza humana y nadie se escapa. Si usted altera eso, sálgase del ministerio. Usted no puede hacer lo que la Biblia demanda que usted haga, y eso es que predique la verdad clara de la palabra de Dios. Si no lo puede hacer, sálgase. Dedícase a otra cosa. No significa que usted lo hace con amor y compasión y un corazón quebrantado como lo hizo nuestro Señor, quien lloró por la ciudad de Jerusalén cuando estaba pronunciando juicio sobre ella. Pero no podemos contender por palabras. El mensaje es claro. Eso realmente no es todo lo que debemos enfrentar al usar la Escritura. Hay una hermenéutica popular estos días que creo que la podemos llamar la hermenéutica cristocéntrica. Eso dice, bueno, Cristo es la hermenéutica para todo pasaje. Se oye noble, pero no es legítimo. Busca a Jesucristo en todo texto, Jesucristo en todo versículo, Jesucristo en todo pasaje. Entonces, la cristología se vuelve la hermenéutica. Esto es eisegesis, no exégesis. Esto lleva a la espiritualización y todo tipo de cosas, tales como usted sabe. Alguien pregunta, usted sabe, ¿qué es lo que ahí en la parte, la tabla de, ¿para qué es la tabla de atrás del tabernáculo? Yo diría, para mantener en pie el techo. Y todos estamos tratando de nuevo con esta prioridad, con esta hermenéutica de la prioridad del Nuevo Testamento. Ya dijimos algunas cosas de esto. Esto quiere decir que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. No nos lo hemos podido quitar, porque está honestamente en el núcleo de la teología de pactos. En realidad, dice que la prioridad, la hermenéutica de la prioridad del Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento no puede interpretarse por sí solo. Piénselo. Entonces, ¿en qué sentido fue revelación a todas esas generaciones de personas? Si no pueden entenderlo sin el Nuevo Testamento, entonces, ¿en qué sentido fue revelación? Rechaza el progreso del dogma. Lo que hace es que el Antiguo Testamento sea una multitud de adivinanzas y deja multitudes de personas en la oscuridad. Entonces tiene que hacer usted la pregunta, ¿qué pensaban lo que estaban diciendo cuando lo dijeron? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué estaban diciendo? Si el Nuevo Testamento es el intérprete del Antiguo Testamento, un ataque fatal es dado a la claridad del Antiguo Testamento. Y aclarando aquí, hace que el Antiguo Testamento rechaza el progreso de la doctrina. George Ladd dijo, el hecho de que el Nuevo Testamento con frecuencia interpreta las profecías del Antiguo Testamento de una manera no sugerida por el contexto del Antiguo Testamento. Entonces, la expectativa del Antiguo Testamento de un reino sobre la tierra podría ser reinterpretado por el Nuevo Testamento para referirse a bendiciones espirituales en la esfera espiritual. Fin de la cita. Eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo las promesas que Dios le hizo a Israel no son para Israel. Es lo que está diciendo. Esa es la razón por la que él desarrolló la escatología que desarrolló. El Antiguo Testamento es tan vago, escucha esto, el Antiguo Testamento es tan vago, tan carente de claridad como parecer que promete la salvación futura de Israel como nación. Es tan
poco claro como que promete salvación del nuevo pacto a la nación. Es tan poco claro como parece que promete que el Mesías va a establecer un reino terrenal en Jerusalén, desde donde va a reinar sobre el mundo entero. Es tan carente de claridad que parece decir que todas las promesas a Abraham en el pacto abrámico y a David en el pacto davídico literalmente se van a cumplir. Así de carente en su claridad es si el Nuevo Testamento no te ayuda a entenderlo. Entonces, si eso es lo que usted piensa, entonces el conjunto entero de personas que estuvieron leyendo el Antiguo Testamento a lo largo de todos esos siglos estaban siendo engañados. Esta teología del reemplazo, este amilenialismo, esta idea de que las promesas de Dios a Israel son cumplidas en la iglesia, simplemente destroza el Antiguo Testamento y al pueblo del Antiguo Testamento. Chưa đổ cơn mưa rào, em đi câu biệt ly còn chưa chào, quên môi hôn nắm say cái nắm tay, quên những ái ân lẫn giận hờn vừa trao, em mới tình đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Sao lại đành lỡ dở, anh không biết sống bắt đầu từ đâu, nhưng sóng quá lớn thì cuộc yêu vỡ bờ. Em ơi giấc mộng chưa thành đã dở dang, ngậm đắng nuốt cay nhìn trời mà thở than. Có lẽ nhân duyên sắp đặt sự lỡ làng, anh không bằng lòng nhưng đâu thì gỡ gạt. Vài kỷ niệm nhật ký vẫn ghi chép, vài đoạn phim còn lưu lại chi tiết. Đớn đau nào não nề như khi biết đoạn kết thê lương trên dòng sông ly biệt. Em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. A la gente del Antiguo Testamento, pero ningún autor del Nuevo Testamento dice tener esa capacidad de interpretación sobre el Antiguo Testamento. ¿Escuchó eso? Ningún autor del Nuevo Testamento dice tener esa facultad de interpretación sobre el Antiguo Testamento. Y tampoco ningún escritor del Nuevo Testamento jamás dijo, sé que parece que el Antiguo Testamento parece significar esto, pero realmente significa esto. Y también estamos peleando contra otro tipo de hermenéutica, es muy popular, llamada sensus plenior. Esto significa que la Escritura tiene un significado más profundo, de nuevo, remontándonos a la alegoría mística. Hay solo cierta cantidad de errores que puedes cometer y simplemente siguen apareciendo otra vez con nombres diferentes. Y la idea es que el hombre ve un significado y Dios ve otro. Eso significa que la Escritura no es revelación, sino que es confusión. Esto lleva a una especie de gnosticismo, que lleva a una especie de noción carismática de que la Biblia significa lo que usted piensa que significa, muy cómodo. Todas estas cosas son muy cómodas porque hay maneras de manejar la Escritura que la gente puede usar para quitar la verdad clara. La creación de 6 días es un problema para este ataque. Dios no quiso decir días. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, con todas las promesas de la restauración nacional y salvación para Israel y el reino terrenal del Mesías, no tuvieron significado en absoluto cuando fueron escritas. Esas profecías solo pudieron ser malentendidas. El verdadero significado ni siquiera estuvo disponible al Antiguo Testamento. ¿Cómo fue esa revelación? Fueron engañados. Él los engañó. Dios no solo se reveló a sí mismo, sino que de hecho los engañó. Él sabía que esas promesas iban a ser para él, entonces les dio falsa esperanza. Entonces, Hechos 1, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, restaurarás a Israel el tiempo en este momento, él dijo, miren, no sé cómo decirles esto. ¿Cómo les explico? Hemos estado bromeando con ustedes todo este tiempo. ¿A qué hora termina la sesión? Tengo unos minutos más, muy bien. ¿Qué tal? ¿Estuvo bien la introducción?
Entonces, hablemos de algunos principios acerca de la claridad de la Escritura. Esa era la introducción. Pensaban que era una broma, pero no era una broma. Hablemos de algunos principios. Yo únicamente les voy a dar esto. Tenemos unos 15 minutos y vamos a volar. Si el pecador es responsable, estos son principios acerca de la claridad. Si el pecador es responsable por la revelación de Dios en la creación en Romanos 1, y el pecador es responsable por la creación, por la revelación de Dios en la conciencia en Romanos 2, ciertamente es responsable por la revelación escrita y predicada de Dios en la Escritura, de tal manera que el pecador está sin excusa también en base a eso. Además, el Nuevo Testamento es muy claro en enseñar que el pecador puede entender la ley de Dios lo suficiente como para que la ley de Dios sea el único aliado que el Evangelio tiene en el corazón del pecador. Usted solo tiene un aliado, usted solo tiene un punto de acuerdo en el corazón de un pecador caído, y eso es el pecado. De tal manera que la ley y conciencia del pecador son un aliado para el evangelio básico. El pecador sabe que es un pecador. Y cuando la revelación de Dios viene en contra de él, incrementa ese conocimiento del pecado y aclara ese conocimiento del pecado. Esa es la razón por la que predicamos la ley, y el pecador queda muerto, y entonces se entiende, incluso a nivel superficial, el ofrecimiento del evangelio y la gracia. El único aliado que usted tiene en el pecador es el ataque que la Biblia lleva a cabo en contra del pecador en el punto de su pecado. Y entonces, si callamos eso y quitamos eso y le damos la vuelta en algún tipo de teoría de palabras de tal manera que no decimos nada que a la gente no le gusta, usted se ha cortado del único aliado que tiene usted en un corazón no redimido. Y esa es la realidad del pecado y la obra de la conciencia acusando al incrédulo. La ignorancia y la ceguera de los pecadores muertos en sus delitos no es multiplicada por Dios, quien, sabiendo que los pecadores son ciegos e ignorantes, les presenta una revelación incomprensible, como una multitud de alegorías, como el Kabbalah judío, como mitos y gnosticismo. Dios no es tan torpe como los liberales. Su problema no es la ambigüedad de la Escritura, es la pecaminosidad de sus propias mentes. Ellos rechazan la verdad porque sus obras son que malas. La Escritura es necesariamente clara porque Dios, su autor, el creador, redentor y juez de todos los hombres, habla de manera clara para cumplir su propósito de la salvación, y también habla de manera clara para justificar su juicio. La Escritura es clara en asuntos de salvación, de tal manera que sin la tradición y sin la interpretación de la Iglesia puede ser leída y entendida cuando uno es ayudado por el Espíritu Santo, e incluso ser llevado a la salvación. Dẫu không cách nào mang nắng về đêm đông, cũng không hái được sao trên trời kia đem xuống, nhưng sau này có thể đưa em giữ hộ tiền lương, sau này có thể làm việc nhà nếu em lười. Nhân gian thường nói không tồn tại thiên đường, chắc do họ chưa từng nhìn thấy lúc em cười. Ấm áp tỏa sáng tựa vầng thái dương, kéo anh chuyển động tinh tiến ở xung quanh hoài ngày. Hạnh phúc nhất mà anh âm thầm mãi ước, ngày ta đứng trước linh mục và cùng sánh vai lại. Thêm lần nữa tuyên bố nhẹ, em về khuyên bố mẹ kén rể đi anh đến tuyển ngay. Dù ít tin tưởng vào duyên số, nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng, bởi em là tất cả những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác đụng tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tím, ghét phải lặng im coi em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi, vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này anh không thể cắt nghĩa. Chuẩn bị đưa anh. La Escritura cede su significado a la razón ordinaria
común y corriente al sentido literal. No hay significados secretos, escondidos ni implícitos. La Escritura en todos lados es llamada luz, incluso es luz para aquellos que la rechazan. Por eso el Señor dijo, aborrecen que la luz. Ningún hombre puede abrazar de manera salvadora y creer en las Escrituras sin la ayuda de el Espíritu Santo. Esto no prueba su ambigüedad, sino que la claridad interna, un entendimiento pleno de la Escritura, es únicamente el producto de la obra del Espíritu Santo. La Escritura es clara para el creyente por la gracia de la vida espiritual. La iluminación del Espíritu Santo le es dada como una unción de Dios. 1 Juan 2. Qué triste es, cuán triste es decirle a los cristianos que tienen la unción del Espíritu Santo, el Dios, el autor de la Escritura, que se les ha dado como su intérprete, decirles que la Biblia no es clara. Y después, que Dios los haga responsables por cómo responden ella, qué ha pasado. Ellos son responsables por algo en lo que Dios no fue claro. Incluso la Escritura del Antiguo Testamento es clara, absolutamente clara, y esa es la razón por la que Dios fue justo en su juicio. Un día se encontraron culpables y por lo tanto fueron desobedientes y fueron responsables y fueron juzgados. Piensen en Jesús, en sus enseñanzas y pláticas y disputas. Nunca responde a ninguna pregunta del Antiguo Testamento, y vieron muchos. Nunca dice, lo siento, yo sé que no es claro, y por cierto, nunca van a saber lo que significa hasta que el Nuevo Testamento sea escrito. Nuestro Señor jamás presenta excusas. Él está hablando a personas del siglo I, que estaban a 1000 años de distancia de David, estaban a 1500 años de distancia de Moisés, estaban a 2000 años de distancia de Abraham, y Jesús todavía da por sentado, asume que podían leer y entender correctamente la Escritura del Antiguo Testamento. Él nunca dice, si veo cómo tuviste problemas con eso, porque las Escrituras realmente no son claras. No. Él dice cosas como estas. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis entendido? ¿No habéis leído en las Escrituras? Mateo 12, 3, 5, 19, 14, Mateo 22, 31, Mateo 21, 42. Él incluso dijo esto, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Su problema es que no conocen el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no solo fue claro para los judíos en el ministerio de Jesús. Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios 10, todo el Antiguo Testamento fueron ejemplos para gentiles. Es lo suficientemente claro como para establecer ejemplos para que sepan los gentiles cómo interactuar con Dios. Claro, hay pasajes proféticos en el Antiguo Testamento que son aclarados en el Nuevo Testamento, como en el discurso de Maús, en donde nuestro Señor regresó al Antiguo Testamento y mostró cómo todas las cosas fueron cumplidas en Él acerca del Mesías. Y Pedro admite eso, que es difícil saber qué persona y qué tiempo, en qué persona y qué tiempo van a ser los acontecimientos finales. Cosas proféticas, sí, pero simplemente piensa en esto. Las epístolas del Nuevo Testamento no fueron escritas a líderes de la iglesia, sino que fueron escritas a iglesias, la mayoría de ellas, a iglesias gentiles, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a las iglesias en Galacia, a los santos que están en Cristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, y sigue. Son escritas a congregaciones, a personas que han sido convertidas de religión pagana gentil. Sin embargo, tantos de los argumentos de Pablo se basan en la verdad del Antiguo Testamento. Usted quiere conocer su prueba más extendida, fuerte de la salvación por la fe únicamente. Romanos capítulo 4, la historia entera de Abraham, la cual los gentiles en Roma no conocían en absoluto. La Biblia es tan clara que incluso los gentiles pueden ver sus verdades.
no tuvieron un trasfondo previo en algún tipo de cristianismo, algún tipo de historia judía. La Biblia es tan clara que el Señor hizo algo solo una vez. Y creo que Él hizo esto de manera muy deliberada. Supongo que la mayoría de la gente estará de acuerdo con que el libro más difícil que entender es el libro de Apocalipsis. Entonces, si eso es lo que usted piensa, escuche esto, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿En serio? Bienaventurado el que lee y los que oyen o entienden las palabras de esta profecía. Esto es Apocalipsis. Esa es la única vez en la que Él dijo eso. Esa es la única vez en la que Él prometió bendición porque alguien leyera un libro y lo entendiera. Y Apocalipsis, este es uno de los libros más fáciles que entender. Es cronológico, si usted lo toma de manera literal. Ahora, si usted no cree que significa lo que dice, le deseo mucha suerte. Pero es usted casi entiende la idea que quizás metió algo de humor aquí al meter eso frente a la parte inicial de Apocalipsis. Hãy nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối. Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát về sau và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình. Chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký sữa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù. Toda la escritura no es tan clara de tal manera que no necesita un intérprete, ¿verdad? El Señor ha levantado a maestros a fin de perfeccionar a los santos. La Biblia no es tan clara como para que todo el mundo entienda la profundidad plena de toda. Pablo habla de nivel leche, nivel carne. Esas no son doctrinas o verdades diferentes. Simplemente son profundidades de la misma doctrina. Usted puede conocer lo suficiente acerca de la fe y la gracia como para ser salvo y pasar el resto de su vida tratando de llegar a las profundidades de la soteriología, ¿verdad? La Escritura tiene sus alturas y profundidades de la verdad, la cual es como Dios mismo motiva, incrementa el estudio diligente, humilla la soberbia y amenaza cualquier actitud de irreverencia hacia ella, emanando de su simplicidad y claridad básica. ¿Cuántos años ya? He estado, probablemente 65 años, yo he estado estudiando la palabra de Dios y me siento como si estuviera sentado ahí en la playa frente al Océano Pacífico y apenas tengo una pequeña cubeta llena de esa agua. Las realidades vastas de la verdad divina están mucho más allá de mí. Es pan que está en la mesa para un niño, ¿verdad? Pero es oro sepultado en las profundidades para los maduros. La Escritura demanda toda nuestra facultad mental para entender sus verdades trascendentes. Algunas veces es difícil entender, 2 Pedro 3, ¿verdad? Versículo 15 y 16, es difícil entender. Y debido a que a veces es difícil entender, los indoctos inconstantes la distorsionan, como lo hacen el resto de la Escritura para su propia destrucción. Este, claro, es el trabajo de los falsos maestros. La gente es víctima. Escuchen, me imagino que lo que le quiero decir es que no puede dejar que esta sociedad posmoderna ataque la claridad de la Escritura. Y somos los portadores de la luz, ¿no es cierto? Y usted no debe estar en la presencia del Señor avergonzado porque usted contendió sobre palabras y no dejó que esa luz brillara con claridad. Ese es su trabajo.
Entonces, predicador, tienes una tarea. Toma la palabra clara de Dios y predícala claramente. Tienes una capacidad para hacer eso. Ahora escucha. La fe y la obediencia, escuche. La fe y la obediencia por parte de la gente no debe descansar en el predicador. Incluso el expositor más dotado. La fe y la obediencia debe descansar en la Escritura. Y ahí está el verdadero desafío en el ministerio. ¿Cómo es que usted se pone de pie y es la voz y hace que ellos se conecten con la Escritura y no con usted? Todos hemos visto la historia de la predicación por todos lados. Todos hemos visto a personas desfilando ahí en las plataformas, entreteniendo a la gente con pláticas cuasi espirituales. Y si va a haber alguna respuesta a nivel espiritual en la fe y la obediencia, parece haber tenido que ser entre la persona y el predicador. Esa es una prostitución de su propósito. Usted debe buscar que la congregación interactúe con la Escritura. Muestre lo que Dios está diciendo en su palabra. No deje que ellos estén cautivados por usted. No deje que interactúen con usted. Ese es un fracaso. Deben quedar cautivados e interactuar con la palabra y de esta manera con Dios. Y si usted les abre la palabra e interactúan con la palabra en el proceso en el que usted les está explicando, no diciéndoles, les está enseñando, les está explicando, y usted les está enseñando cómo deben interpretar la Escritura, interpretar por sí mismo la Escritura, y entonces ahí usted únicamente está iniciando lo que se vuelve una pasión de por vida para su congregación. Escudriñar las Escrituras por sí mismos. Usted les está mostrando lo que la Escritura significa y usted les está mostrando cómo ellos pueden descubrir lo que significa. No deje usted que ellos se apeguen a usted. Su fe y obediencia debe reposar en la Escritura. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra preciada, la entrada de la cual da luz. Gracias por la oportunidad de estar juntos con estos hermanos preciados, hombres preciados. Qué ocasión tan bendita, bendita es. No sabemos todo lo que tienes para nosotros en los días venideros, pero esto es suficiente para levantar nuestras almas. Gracias por llamarnos a esta responsabilidad increíble. Gracias por darnos tu palabra. Que seamos fieles en proclamarla y que dejemos que haga lo que tiene la intención de hacer. Y que Cristo sea visto y que su verdad sea clara conforme la proclamamos. Oramos en su nombre. Amén.